Vamos a trabajar ahora intervalos de confianza para la proporción. Así como la media es un parámetro en el que hemos estado tratando de estimar entre qué valor y qué valor se encuentra, ahora vamos a hacer lo mismo para la proporción. A continuación voy a explicar de qué se trata. Voy a empezar explicando a qué me refiero con la proporción. Entonces, primero vamos a tomar una variable categórica cualquiera. En este caso, por ejemplo, sería usar lentes. Y entonces, una de los parámetros que puedo tomar de cierta población, pues es la proporción de personas que usan lentes en esa población. Entonces, la población puede ser pues una escuela, puede ser una colonia, puede ser una universidad, puede ser un hospital, o sea, entonces, pero en este caso la proporción de personas que usan lentes en la población. A esa proporción le vamos a llamar P, va a ser nuestra, el parámetro con el que vamos a trabajar. Muchas veces, igual que para el caso de la media, pues es muy difícil obtener la proporción de lo que pasa en toda la población, porque tendría que tener los datos de toda la población para saber cuál es la proporción de los que usan lentes. Por ejemplo, si en cierta universidad yo quisiera saber pues la proporción de estudiantes que usan lentes, pues tendría que hacer al menos una encuesta donde absolutamente todos tendrían que responder, y eso sería muy difícil. Entonces, lo que sí puedo hacer, y aquí es a donde vamos a trabajar la estimación, pues puedo tomar una muestra y sobre de esa muestra, pues verificar cuántos son los que usan lentes, y a partir de eso, pues hacer ya una estimación de entre cuánto y cuánto estaría la proporción de los que usan lentes. Entonces, para empezar, la proporción va a ser un valor que va a estar también entre 0 y 1. Y ahorita vamos a ver ciertas características que pueden tomar. En principio podría ser que fuera igual a 0 o igual a 1, pero en general nosotros, por las características que necesitamos, pues no vamos a considerar los casos extremos, porque además pues este método solo permite ciertas condiciones para las proporciones, o sea, proporciones que sean muy pequeñas. Con proporciones pequeñas esta estimación no es válida, o con proporciones que sean demasiado grandes tampoco. ¿A qué me refiero con muy pequeñas o muy grandes? O sea, si yo tomo una variable categórica de algo que ocurre de forma muy extraña, como pues tener, hay ciertas enfermedades en donde que son, por ejemplo, congénitas, y que a lo mejor aparecen una en 1.000.000 de casos o una en 10.000 casos, pues ese tipo de, o sea, si yo a todo, aunque tenga la población completa y trato de hacer esto, no va a funcionar, porque son cuestiones que son muy extrañas. Entonces vamos a necesitar que la proporción no esté cargada a los extremos. O también, por ejemplo, si yo pues en cierta universidad, particularmente de México, les pregunto cuántos llegan caminando a la universidad, pues en el caso de la Ciudad de México, pues voy a tener que la proporción va a ser bajísima, ¿no? O si digo cuántos usan transporte, pues también la población es muy alta, o sea, los que llegan caminando, pues son muy pocos. Entonces, a lo que me refiero es, las variables categóricas que voy a utilizar tienen que ser variables que no sean como extremas, que no ocurran muy poco o que no ocurran demasiado dentro de la población. Ahorita me voy a hacer cuentas para ver a qué me refiero con muy poco o demasiado, pero vamos a empezar entonces a hacer algunos cálculos y ver cómo se hace la estimación de intervalos de confianza a partir de proporciones. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es este.
Vamos a suponer que se tomaron 100 estudiantes de cierta universidad. Es importante que en este caso es la población. Esto nada más lo voy a agregar, de que sean de una universidad, que esa es mi población sobre la cual quiero hacer la estimación. Y lo que se observó pues es que 20 de ellos usaban lentes. Entonces, en este caso esa es la variable. Es una variable categórica y lo que quiero estimar es la población. Entonces, de la población, que es P, esta quiero estimarla. En este caso no voy a saber exactamente cuánto vale, pero sí voy a poder decir entre qué valor y qué valor está. Entonces, como pueden ver, los datos son pocos. Entonces, lo primero que voy a calcular es algo que le voy a llamar P gorro, que es lo equivalente a la X barra en la media, que es la proporción, pero de la muestra. En este caso son 20 que usan lentes del total de la muestra, que son 100, y que si hago la cuenta, pues me da 0.2. Por otro lado, voy a calcular la desviación estándar, que aquí la desviación estándar va a tener una forma que la voy a calcular como la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro dividido entre N. Siempre esta es la manera como vamos a calcular la desviación estándar para las proporciones a partir de muestras. Entonces, en este caso, P gorro es 0.2. 1 menos P gorro va a ser 0.80, ahorita lo voy a poner nada más así. Es importante poner paréntesis y voy a dividir entre el total, que son 100. Entonces, en este caso, mi operación sería 0.2, que multiplica a 0.8, y todo lo voy a dividir entre 100, y esto me va a dar la desviación estándar de la proporción. Estas desviaciones van a ser valores muy pequeños, entonces con estas vamos a trabajar. En este caso el valor me va a dar exacto, que es 0.04. La mayoría de las veces pues esta raíz no me va a dar un valor exacto, y la forma de trabajar el intervalo de confianza, pues también voy a tener el lado izquierdo va a ser P gorro. Aquí siempre voy a trabajar con la normal. Entonces va a ser la normal en el nivel de confianza que tengo dividido entre 2, multiplicado por esta desviación estándar. Y el lado derecho pues va a ser lo mismo, pero con positivo. Entonces voy a tener P gorro más Z1 menos alfa sobre 2 por la desviación estándar. Entonces, lo que falta aquí nada más es encontrar pues el valor de Z. Como queremos que alfa es del 95%, es 0.95, 1 menos alfa pues es 0.05, ya no en porcentaje sino en decimal, y ese es el valor que vamos a trabajar en el applet. Entonces, si en el applet ponemos, elegimos en la parte de en medio 2P y luego escribimos en la parte rosa 0.05, el valor que obtenemos pues es el que corresponde a los dos extremos. En este caso es tan pequeño que no se alcanza a ver el área. Me da 1.95996. No se alcanza a ver el área, pero ahí está nada más. Un detalle, no había refrescado la pantalla y por eso no se veía el área, pero sí, sigue siendo muy pequeña, pero sí está marcada. Entonces es 1.95996. Entonces es el valor que vamos a trabajar de Z. Entonces el lado izquierdo va a ser P gorro, que es 0.2, menos 1.95996, que multiplica al resultado de la desviación estándar, que en este caso es 0.04. Y por otro lado, el lado derecho, pues es lo mismo, pero en lugar de restar, sumamos. Recordar que el orden de las operaciones, si lo van a hacer todo en la calculadora, poner todo esto dentro de un paréntesis multiplicándose, porque si no, pues las operaciones no les van a dar de forma correcta.
Entonces vamos a hacer los cálculos para ver cuánto da. En este caso el valor es 0.1216, ya reducido a 4 decimales. Y reducido a 4 decimales para el caso del lado derecho es 0.2783. Aquí esto lo voy a interpretar como que la proporción, que es la que estamos estimando, P es la que corresponde a toda la población y P gorro es de la muestra. Entonces la que estamos estimando es la de la población. Entonces quiere decir que este valor se encuentra con un 95% de confianza entre 0.1216 y 0.2783. Eso quiere decir que entre el 12.16% de la población y el 27.83% de la población, con un 95% de certeza tengo la seguridad de que la proporción de los que usan lentes va a estar entre estos dos valores. Igual que en el caso anterior, lo puedo escribir como un intervalo. Entonces, a la hora de escribirlo como un intervalo es entre paréntesis, separado por coma. Estos valores, importantísimo, nunca pueden dar negativos ni pueden pasarse de 1, porque esas proporciones no existirían, ¿no? O sea, decir que hay un número negativo de la población, o sea, una proporción negativa de los que van a usar lentes, pues no tendría sentido. O decir que más del 100% de la población usa lentes, pues tampoco. Entonces, para que tengan cuidado con los valores. Les había comentado algunas condiciones para que esto sea válido. Cuando ustedes hagan las cuentas, nada más antes de, vamos a hacer una prueba en general, que va a ser, vamos a multiplicar n por p gorro y n por 1 menos p gorro. Entonces, en este caso n era 100 y p gorro era 0.2. Si hacemos esta cuenta, pues nos da 20. De la misma manera, 100 por 1 menos p gorro, que es 1 menos 0.2, que es lo mismo que 100 por 0.8, que es 80. Si estos dos valores nos dan mayores que 5, quiere decir que esta estimación puedo realizarla sin ningún problema. De hecho, vamos a empezar con esto, vamos a llamarle esto el paso 0, para verificar si podemos hacer la estimación o no. Les decía que si P gorro llega a ser muy, muy pequeña, o sea, por ejemplo, 1 entre 1.000.000, pues aquí a la hora de hacer la cuenta esto no me va a dar mayor que 5. O si P gorro es algo que ocurre con demasiada frecuencia, es decir, P gorro es un valor que está muy cercano a 1, pues también a la hora de hacer las cuentas tampoco me va a dar mayor que 5, alguno de los dos. Entonces las dos tienen que cumplir con ser mayores que 5. Vamos a hacer el caso completo, vamos a hacer otro ejemplo para que lo vean. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, pues en una escuela se tomó cierta muestra de 120 niños y el 15% de ellos tenían 5 faltas o más durante un mes. Esa es mi variable, tener 5 faltas o más. Esa es la variable categórica con la que voy a trabajar. Entonces vamos a hallar el intervalo de confianza del 92% de la proporción de niños que tuvieron 5 faltas o más durante un mes en la escuela. Entonces lo que tenemos de los 120 niños es nada más lo que pasó en una muestra que tomamos y queremos ver qué es lo que pasa en toda la escuela. Entonces la estimación la queremos hacer para P. Entonces queremos saber P entre qué valores y qué valores está. Estos son los que queremos encontrar. Y lo que conocemos es P gorro. Entonces, para empezar, el número de niños de la muestra pues es 120. Y P gorro en este caso está dado de forma distinta. Me dicen que es el 15%. Cuando está dado como un porcentaje, tengo que ponerla de manera decimal siempre. Entonces, P gorro sería 0.15. Vamos a hacer las pruebas, lo que les dije que era el paso 0. Vamos a calcular n por P gorro y n por 1 menos P gorro para ver cuánto da, ¿no? Entonces, en este caso, n es 120 por 0.15.
A la hora de hacer esta operación me da 18 y verifico que efectivamente es mayor que 5. 5 es el número con el cual siempre voy a comparar. Por otro lado, si hago 120, 1 menos P gorro sería 1 menos 0.15, que es 0.85, entonces es 120 por 0.85. Y al hacer la operación, pues esto me da 102. Y este número también es mayor que 5, entonces quiere decir que pues sí puedo ocupar este tipo de estimación para calcular la estimación de la proporción de toda la población. Entonces, pues vamos a identificar cada uno de los valores. Necesitamos en este caso, bueno, ya teníamos n y ya teníamos p gorro. Nos falta calcular la desviación estándar, que como habíamos visto era p gorro por 1 menos p gorro dividido entre n, y a la hora de hacer la operación, pues esto es 0.15 por 0.85, ya hicimos la operación, dividido entre 120, y vamos a ver cuánto nos da aproximadamente esta desviación estándar. Vamos a tomarla a 4 decimales con lo que nos dé. Esto nos da aproximadamente 0.0325. Es súper común que se les olviden los ceros aquí cuando ven el resultado. Este valor tiene que darles muy pequeño, entonces este cero no se lo vayan a comer, o sea, es muy, muy importante. Si no lo ponen, va a cambiar todo. Y por otro lado, pues alfa es del 92%, o sea, 0.92. Así que 1 menos alfa, pues es 0.08, que es el valor con el que vamos a trabajar en el applet. Entonces en el applet ponemos 0.08, elegimos obviamente las dos y me da 1.75069. 1.75069 es el valor con el que vamos a trabajar. Entonces el límite izquierdo va a ser P gorro menos el valor que acabamos de obtener de Z multiplicado por la desviación estándar de las proporciones. Entonces, en este caso, P gorro era 0.15 menos 1.75069, que multiplica a 0.0325. Entonces vamos a hacer esta operación para saber cuánto da el lado izquierdo. Y esto nos da, un valor aproximado en 4 decimales de 0.0931. Entonces acabamos de encontrar el lado izquierdo del intervalo. El lado derecho pues va a ser P gorro más Z1 menos alfa sobre 2 por la desviación estándar. Entonces esto es 0.15 más 1.75069 multiplicado por 0.0325, y esto lo que nos da de manera aproximada es 0.2068. Entonces estamos haciendo la estimación de la proporción de toda la población, en este caso es toda la escuela. Lo que sabemos es que con un 92% de certeza, la proporción de niños que tienen 5 faltas o más en la escuela, pues está entre el 9.31%, que corresponde a esto, y el 20.68%. Entonces, si lo escribimos como intervalo, lo podemos poner de esta forma. Entonces, con esto estamos haciendo entonces la estimación de la proporción. Entonces, la proporción puede darse como de dos formas, nada más reiterando esto. En el primer caso se dijo cuántos del total se habían observado. En el primer caso pues eran 20 de 100. O se puede decir pues el 15%, como fue este caso. Entonces con eso estamos obteniendo el valor de P gorro, que puede cambiar.
Es importante no olvidar hacer el paso cero, verificar que n por p gorro y n por 1 menos p gorro siempre vale exactamente, bueno, es mayor que 5, porque si eso no es mayor que 5, entonces esta estimación no es válida, solo es válida para estos casos. Entonces, bueno, esto sería el intervalo con respecto a los intervalos de confianza con respecto a la proporción. Esto es lo que vamos a ver de intervalos de confianza por ahora.